hay que saber varios factores para poder determinar eso. Primeramente, si tú estás construyéndote un avión y quieres comprar los electrónicos, motores, pues tienes que saber qué es lo que realmente necesitas. Entonces, antes de comprar la batería, primero tienes que escoger el motor. Después de que escoges el motor, escoges el ESC y después del ESC escoges la batería. ¿Ok? En ese orden. Por ejemplo, si escoges un motor que necesite cierta cantidad de empuje porque tu avión tiene cierto peso, entonces tenemos que contrarrestar el peso con el empuje del motor. Entonces, digamos, ya tienes el empuje de tu motor que necesitas. Ahora resulta que ese motor que seleccionaste requiere de 12 voltios de energía para funcionar, ¿verdad? Entonces, basado en eso, vas a comprar un ESC que también soporte los 12 voltios. Entonces, hay ESCs que en su etiqueta traen estos numeritos 2-4 o 2-3 o viceversa. Eso quiere decir el número de celdas que este ESC puede soportar. Soporta una batería desde 2 celdas hasta una de 4 como máximo. Entonces, si tu motor requiere 12 voltios, entonces comprarías una batería de 3 celdas que está en medio de los dos y el ESC lo soporta, ¿sí? Entonces, lo correcto es que comprarías una batería de 11.1 voltios. Entonces, ahí ya sabemos qué batería, por lo menos el voltaje que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuántos Cs voy a requerir? Eso también lo va a determinar el motor y el ESC. Por ejemplo, los motores también tienen un consumo de energía, un consumo real de energía que se mide en amperes. Tienes que saber cuántos amperes requiere el motor. Si el motor requiere 30 amperes, pues tú también tienes que comprar por lo mínimo un ESC que también tenga 30 amperes, ¿sí? Entonces, o pongamos que el motor requiere 50 amperes, ¿ok? Entonces compras un ESC que también tenga 50 amperes. Entonces ya prácticamente tenemos el voltaje de tu ESC con el de tu motor, los amperes de tu motor y los amperes de tu ESC. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que debemos de comprar una batería de 11.1 voltios de 3 celdas. Ahora vamos a preguntarnos de cuántos es, ¿no? Lo ideal es que compres una batería con los más es que puedas, pero entre más es tenga la batería, pues suelen ser un poco más caras. Entonces, si dijimos que el motor requiere 50 amps y tu ESC pues también 50 amps tiene que ser, entonces multiplicamos los miliamps de la batería por los 30C. En este caso, si multiplicamos una batería que quisiéramos comprar de 11 voltios, 2200 miliamps 30C nos entregaría 66 amps. Entonces quiere decir que si nuestro motor requiere 50, esta batería es capaz de abastecer a ese motor. Entonces de esa forma puedes saber si tu batería es la adecuada o qué tipo de batería comprar en caso de que quieras hacerle alguna actualización de motor a tu avión o X cosa, ¿no? Por ejemplo, otro dato es correcto que el ESC tenga los mismos amperes que tiene tu motor. Bueno, eso te lo voy a explicar en el siguiente tema. Te voy a explicar qué cantidad extra debe de tener de amperes el ESC para que no tengas problemas, o cómo debes de tener todo en un equilibrio, ¿no? El motor, el ESC y la batería. Ok, pongámosle aquí. Si quieres volar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duraría una batería? Esta es otra pregunta que nos solemos hacer seguido. ¿Cuánto tiempo puede durar una batería? O en este caso, usando este ejemplo, si quieres volar 15 minutos, ¿qué batería requieres? Primero, como les digo, hay que saber
varias cosas, y una de estas importantes es el consumo real de amperes de tu motor, ¿no? Cuando compras un motor, por lo regular el fabricante te da esa información. Si tienes esa información, si no, pues venden aparatos que tú puedes utilizar para saber el voltaje máximo que está sacando o requiriendo tu motor. Entonces, en este ejemplo, pongamos que tenemos un motor que nos consume 10 amperes por hora. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que agarramos los 10 amperes por hora y los dividimos entre 60 minutos, que equivalen a una hora, y nos da un total de 0.166 amperes por hora. Quiere decir que ese motor con ese consumo real de amperes nos está consumiendo 166 amperes por minuto. ¿Ok? Ahora multiplicamos esos por 15 minutos que queremos volar y nos da 2499. Esa sería la cantidad de miliamps que necesitaríamos en una batería para poder alcanzar esos 15 minutos. Lógico que eso sería algo teórico, serían aproximados. O sea, no estamos en un mundo perfecto donde todo sería perfecto. Eso no sucede. Siempre hay fallos. Entonces estos simplemente son aproximados porque ahí ya depende del avión, del peso, de muchas cosas, ¿no? Pero así es una formita para que te des cuenta más o menos cómo podrías hacerlo. Ahora, poniéndotelo de otra forma diferente. ¿Qué pasa si tienes ya un avión con una batería de 3600 miliamps y quisieras preguntarte cuánto tiempo podría yo volar con esta batería? Bueno, déjame decirte que hay varias formas. Una que es muy común y prácticamente yo la llamo de la vieja escuela es de que tienes un avión con una batería eh, y por ejemplo en los controles nuevos digitales y esto tienen una opción que se les llama timer. Ese timer tú lo programas de acuerdo al avión que vas a usar, tu programación, y así vas, ¿no? Lo vas programando. Pero por ejemplo, agarras el avión con su batería bien cargada y lo programas a unos 4 minutos de vuelo y lo levantas, lo vuelas y luego lo bajas. Entonces revisas con otro aparatito que te lee celda por celda el voltaje y revisas el voltaje de la batería. Digamos que usaste una batería de 12 voltios, ¿no? De 3600 miliamps y volaste 4 minutos y cuando la revisaste resulta que tienes 11 voltios. Entonces todavía puedes darle mínimo hasta los 10. Lo vuelves a subir, le pones otros 3 minutos, entonces bajas y te das cuenta que llegamos a los 10. Entonces de ahí en adelante programas tu timer de tu control y cada que uses ese avión con esa batería tú sabes que vas a volar 7 minutos y ahí prácticamente es un aproximado muy real, porque estás usando el peso del avión con la batería y estás llevando un conteo de los minutos. Pero si no quieres hacer todo eso y esto, pues aquí te pongo algo sencillo para que más o menos tengas un aproximado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que haríamos en nuestro ejemplo, suponiendo que nuestro avión consume 15 amperes por hora, entonces agarramos los 3000 miliamps, los 3600 o los 3.6 amps y los dividimos entre 15 minutos, que es lo que usa nuestro motor, y nos da un 0.24. El 0.24 equivale al 24% de una hora y ese 24% de una hora serían 14.4 minutos. Esos 14.4 minutos, como les digo, son teóricos ya que tenemos siempre pérdidas, etcétera. El valor real aproximado, porque hay que ver muchos factores, si aceleramos fuerte, poquito, la batería que no la podemos bajar a cierto voltaje y no usamos toda su carga. Entonces yo siempre le pongo un 78%, ¿no? En pérdidas, por ejemplo, por decirlo así. Entonces nuestro tiempo real de vuelo sería 78 o 0.78 por 14.4 minutos y nos da un igual a 11.2 minutos. Prácticamente esto sería algo más
acercado a la realidad, 11.2 minutos. De esa forma, ahí te doy unos cuantos tips para que puedas saber más o menos ciertas cosas de cómo sacar el porcentaje o el tipo de los minutos que podrías volar con cierta batería. En este tema tenemos, por ejemplo, ¿puede mi batería quemar el ISI o el motor? Puede, claro que sí. El ISI o el motor, por ponerte otro ejemplo, si el ISI y el motor soportan un máximo de 11 voltios y tú le conectas una batería de 14 voltios, de seguro que vas a ver humo por algún lugar. Esta es una forma que puede quemarse tu ISI o tu motor. ¿Qué otra cosa más puede quemar el ISI? Bueno, algo que más que pueda quemar el ISI puede ser, aquí les voy a explicar un poquito lo que les dije anteriormente en el video de si yo recomiendo que el ISI tenga la misma cantidad de amperes o amps que el motor. Ok, otra cosa que puede quemar tu ISI es que tu motor requiera 30 amps y tu ISI solamente tenga 25. O sea, ese es un motivo para que el ISI se queme. ¿Por qué? Porque el ISI viene siendo un intermediario entre la batería y el motor. Cuando el motor le pide al ISI, dame 30 amps para trabajar, ¿verdad? Entonces el ISI va a la batería y le pide 30 amps para entregárselos de energía al motor. Pero resulta que el ISI por el ISI solamente pueden pasar un máximo de 25 y no 30 que requiere el motor. Entonces prácticamente el ISI se va a quemar porque no está preparado para un flujo de 30 amps. ¿Sí? Entonces lo que yo requiero o lo que yo sugiero prácticamente, lo que yo hago es que yo siempre compro un ISI con un 25% más de amps que los que requiere el motor. Digamos que tenemos un motor que requiere 50 amps. Por un 25% tendríamos que comprar un ISI que tenga por lo menos 62.5 o 62 amps o 60 amps, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasaría? Que el motor requiere 50 amps, pero tu ISI tiene 60 o 62. Entonces va y le saca la batería los 62, no, los 50 amps que requiere el motor y los manda tranquilamente y él no se va a calentar. ¿Por qué? Porque tiene otros 12.5 amperes extras, o sea que va a trabajar fluido sin estresarse tranquilamente. Tu ISI no se va a calentar. Si tú lo puedes notar o puedes darte cuenta, cuando tú compras un avión ya de una compañía ya hecho con todos los electrónicos, uno de los que le llaman ya listos para volar, súbelo y vuela con él y vas a ver que cuando tú lo bajes y toques el ISI va a estar un poco caliente. Eso es porque las compañías, prácticamente los fabricantes, nunca te van a entregar un ISI con un voltaje exagerado a los que tiene el motor. Ellos siempre te van a entregar al límite todo para que funcione normal, pero al límite no te van a dar ni más ni menos. ¿Por qué? Para ahorrarse costos. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un motor de 50 amps, cómprate un ISI que tenga por lo menos el 25% más, ¿verdad? Y igualmente con la batería. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede quemar? ¿Qué otra cosa más puede quemar tu motor o estas cosas? Pues algo natural, ¿no? Que a veces sucede. Que el motor se sobrecaliente, a veces lo subimos y lo bajamos y le damos y cambiamos de batería y lo subimos y luego lo bajamos y otra batería y el motor se puede sobrecalentar y más si volamos en tiempo de verano cuando hace un poco de calor extremo, entonces eso tiende a hacer que el motor se caliente más y eso puede hacer que el motor se queme. Eso es algo natural que puede suceder. Otra cosa es que le instalemos una hélice equivocada
a un motor, en el caso de motores de hélices, o un EDF que también esté equivocado, o algún cortocircuito. Por ejemplo, si tú tienes un motor que tenga muchos kVs, nunca debes de instalarle una hélice que sea muy grande. Siempre los motores, entre más kVs tengan, tiene que ser una hélice pequeña. Entre menos kVs tenga, tiene que ser una hélice grande. Por eso es que te digo, venden unos aparatitos que tú puedes revisar con ese aparato, lo conectas a tu ESC y a tu batería y junto con un recibidor y le empiezas a dar al truaro del control y con una hélice. Entonces tú por lo tanto sabes que tu motor, por ejemplo, requiere 40 amperes y es de 4200 miliamps y le instalas una hélice, por ejemplo, de 6.5 y le empiezas a dar. Y tú sabes que tu motor tiene un máximo de 50 amps y empieza a subir, todavía no vas, apenas vas a la mitad y ya llegaste a 50. Si le sigues dando vas a pasar de los 50, pero de antemano sabes que tu motor no soporta más de 50, entonces vas a quemar ese motor. Lo ideal es quitar esa hélice, poner una más chica y empezarle a dar hasta que sepas que no sobrepasas ese amperaje requerido por el fabricante. Y así se puede hacer, ¿sí? Entre menos kVs tenga el motor, más grande la hélice. Entre más kVs tenga el motor, más chica la hélice. ¿Ok? ¿Qué otra cosa que puede dañar tu batería? Lo que puede dañar tu batería puede ser que se sobrecargue, que la sobrecargues más allá de los 4.2 voltios que se requieren. Otra, que la descargues por debajo de los 3 voltios, eso también la puede dañar. Otra cosa, que por ejemplo, que el consumo de tus electrónicos sea mayor, volviendo a los motores y a los ESCs, que tu motor requiere 50 y tu ESC lo compraste de 60, pero resulta que tu batería no abastece los 50 del motor. Entonces, en esa forma vas a hacer que tu batería se caliente, y sabemos que si una batería LiPo se calienta, pues se deteriora o se explota o X cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que tienes que saber, que tu batería también abastezca, o que tu batería genere los suficientes amperes que necesita tu motor, y de esa forma lo vas a hacer. Eso es algo sencillito, se multiplican los miliamps por los Cs y entonces te da el amperaje que esa batería es capaz de proporcionar. Ok, otra cosa que puede dañar tu batería, pues que la dejes en el sol a altas temperaturas, que la mantengas cargada completamente al full por mucho tiempo, eso también las deteriora. Si la piensas almacenar, pues que la dejes por un tiempo a un cierto voltaje, ¿verdad? Que tengas un choque fuerte, eso también la puede hacer que se dañe. Esos son prácticamente los factores que más le afectan a una batería. En el siguiente tema pues les voy a explicar un poquito más acerca de las baterías, de cómo cargar o cuidar tu batería. ¿Sí? Las baterías LiPo pueden ser muy peligrosas. Nunca sobrecargarla por encima de los 4.2 voltios por celda. ¿Sí? Pasar este límite puede hacer que explote la batería. Nunca descargarla por debajo de los 3 voltios por celda. Lo ideal sería 3.3 a la hora que estemos volando. Ahí tenemos que dejarla prácticamente a los 10 amperes o los 10 voltios, digo. Nunca dejarlas al olvido ni almacenarlas. O sea que si tú, por ejemplo, almacenarlas completamente cargadas, te digo, aquí andábamos escribiendo doble. Ok, entonces eso les afecta. Si tú la tienes cargada y vas a ir a volar dentro de un mes, mes y medio, pues eso le hace que haga alguna reacción química dentro de la batería y se empieza a deteriorar. No es recomendable. Si las piensas guardar porque dices, ¿sabes qué? No voy a volar por unos
a 3, 4, 5 meses, bueno, pues lo ideal es que descargues las baterías hasta 3.7, 3.79, 77 por celda, y entonces las almacenas en algún recipiente o algo que procura que sea contra fuego, porque estas baterías pues bueno te pueden incendiar la casa, te pueden traer algún problema. Entonces son un poquito peligrosas. Ahí en mi canal tenemos otro video en el que muestro cómo reciclar las baterías LiPo y lo peligroso que pueden ser. Ahí si hay tiempo le pueden dar una visitadita para que más o menos se den una idea cómo las baterías pueden ser peligrosas, ¿verdad? Eso es una forma, esto de descargarlas a 3.7 es para almacenamiento. Por eso yo cuando voy a volar, por ejemplo, voy y vuelo, y ya cuando va a ser hora de que nos vamos a ir, trato de terminarme todas las baterías que tengo y más o menos bajarlas usando los aviones a un cierto voltaje para ya traérmelas todas más o menos normal, y de esa forma pues le damos más vida útil a nuestra batería, le alargamos la vida de servicio a nuestra batería, ¿verdad? Por ejemplo, los CES también nos ayudan dentro de la etiqueta del fabricante a saber cómo vamos a cargar la batería. Por ejemplo, la mayoría de los fabricantes te dicen que no cargues una batería por encima de 1C. O sea que si tú tienes una batería de 1300 miliamps, ¿sí? Sería 1.3 en el cargador, porque prácticamente harías esto con una de 2200 miliamps, lo divides entre 1000, que se equivale a 1C, y te da 2.2 voltios. Esa información la pondrías en tu cargador y de esa forma cargarías la batería. ¿Y de qué cargadores estamos hablando? Bueno, estamos hablando de unos cargadores digitales un poquito bueneros. No recomiendo que se use mucho los cargadores pequeños, esos que vienen cuando compras un avión, de los que están listos para volar, o los abrevian de esta manera, RTF, que significa Ready to Fly. Vienen con un cargador también para tu batería, pero eso es un cargador básico para que cargues una batería, y se cargan a través de la conexión del balanceo de la batería. Lo ideal es que compres un cargador un poquito mejor, digital, que tenga más opciones. Ya que estás empezando en este hobby y yo sé que te va a ir agradando y vas a ir creciendo dentro de él, pues lo bueno es tratar de esforzarte por comprar un cargador un poquito mejor y analizarlo también, porque por ejemplo hay gente que comete el error que en ese momento está usando un avión, o tiene uno o dos aviones, y los dos usan baterías de 3 celdas, y se compran un cargador que cargue 3 celdas. Pero hay que saber que puedes ir creciendo en el hobby y va a haber un tiempo en el que compararás aviones que usen diferentes baterías. Entonces yo recomiendo por lo menos un cargador que te cargue de 1 hasta 6 celdas. De esa forma vas a tener suficiente terreno para moverte, ¿verdad? Otra cosa es de que analice uno muy bien cuando uno va a comprar algo, para evitarse eso de gastar dinero y después más adelante pues que tengas que vender lo que compraste porque quieres comprarte algo mejor. Como les digo, yo recomiendo un cargador que cargue de 1 a 6 celdas, y si es posible que pueda cargar 4 baterías a la vez, ¿verdad? 4 baterías a la vez. ¿Por qué? Porque cuando uno va a volar al campo de vuelo, a donde tú quieras ir a volar, a veces llevamos 5, 6, 7, 8 baterías, 10 baterías. Entonces las llevas cargadas al full, y tú sabes que al cargarla, pues ya la pones en tu avión, empiezas a volar, y ya vuelas y bajaste el avión y agarras otro avión. Y recuerda que cuando desconectes una batería del avión que recién acaba de aterrizar, por lo regular están un poquito calientitas. No es recomendable que las pongas a cargar luego, luego, eso también les afecta. ¿Ok? Ni es recomendable que recién la quites del cargador, la pongas en el avión a volar.
Cuando tú desconectas una batería hay que dejarla un lapso de tiempo para unos minutos o algo para que se asiente y se enfríe un poquito, entonces la pones a cargar. Entonces cuando ya empiezas a terminarte toda la energía de las baterías y quieres empezar a cargar, tienes un cargador que carga una batería, pues se va tardando tiempo. En cambio, si tienes un cargador que te cargue 4 baterías a la vez, pues empiezas a sacar y conectas 4 y vienen otras 4 que se están enfriando. Cuando estas ya salieron, ya conecta las otras y ya tienes más de las que ya vas terminando de usar, y así sucesivamente le vas dando vuelta a las baterías y las estás cargando más rápido y en más cantidades, y puedes seguirte divirtiendo un poco más, ¿verdad? Con respecto al balanceo de las baterías, yo por ejemplo las balanceo entre de las 3 a la carga número 7. Yo nunca las balanceo cada vez que las voy a cargar una porque se tardan un poco más. Entonces yo siempre las cargo de la tercera a la séptima cargada. Pero claro, durante ese tiempo siempre estoy al pendiente y asegurarme que las baterías, que las celdas estén más o menos equilibradas. Porque recuerda que las celdas, si se descargan por debajo de 3 voltios, le hace daño. Entonces cuando tienes una batería, por decirlo así, de 3 celdas, equivale a 11 voltios. ¿Y qué pasa si cuando las descargaste o las quitaste del avión, una de las celdas estaba a 3 voltios o 3.2 y las otras dos estaban a 3.8? Entonces las pones a cargar y cuando se carga la primera, el cargador detecta que ya todas están cargadas. Entonces la quitas, ¿verdad? Y la pones en el avión. Entonces tú sabes que 2 celdas, tú no, si no las revisas, tú no te vas a dar cuenta que 2 celdas van a un full, a su máxima capacidad 4.2, pero la que estaba a 3.2 a lo mejor subió a 3.7. No está al parejo de las otras dos. Entonces cuando estás volando, el motor le va sacando el ESC por cantidades iguales a las 3 celdas. Entonces quiere decir que la celda que quedó a 3.7, cuando las otras celdas lleguen a 3.7, esta ya va a estar a los 3 voltios o por debajo de los 3 voltios, se va a empezar a inflar, puede explotar y por lo tanto dañarte la batería, si pasa en el aire dañarte el avión y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre hay que revisarlas para asegurarnos que estén lo más equilibradas que se pueda. Entonces, como te digo, yo las cargo de la tercera a la séptima, dependiendo, pero prácticamente siempre me aviento como 7 cargadas para poder conectarlas en balanceo. Sí, pero te digo, siempre estoy al pendiente de que estén lo más equilibradas que se pueda. Ok, entonces bueno, no sé qué más se me haya quedado por ahí en el tintero. Creo que hablé suficiente, pero siempre pues hay cosas por ahí que uno no toca o que se le fueron por ahí por X razón, ¿verdad? Que no nos acordamos en el momento. Entonces, pues es prácticamente es el cuidado y cómo cargar y cómo cuidar de tu batería, ¿verdad? Ahí les di varias claves acerca de los ESCs, cómo comprarlos, qué amperaje, que no tienen mucho que ver con las baterías, pero pues es algo que todo está envuelto ahí, ¿no? Entonces, vamos a darle las gracias por haberse tomado el tiempo de ver el video. Espero por favor que puedan visitar mi página de internet de vuelarc.com. Esta es una web que es diseñada solo para aeromodelismo latino, ya que donde yo vuelo ahí en el sur de California prácticamente pues hay mucha gente que le gusta este hobby, pero la mayoría son personas güeras, ¿no? Por ahí anglos. Y hay muchos clubes donde pues están dominados por anglos. Ellos
tienen sus clubes y todo, ¿no? Entonces hay muchos latinos que andan por ahí suelto, volando en los parques, que no pertenecen a ningún club o muchas veces no se arriman a los clubes. Hay muchos que sí. Entonces, pues a mí me gustaría por ahí poder contactar a varios y empezar a platicar, qué sé yo, crecer en este hobby y pues salir a divertirnos por ahí de vez en cuando y compartir conocimientos o, por qué no, aprenderles cosas, ¿no? Y eso, ese es el motivo por lo que hago por lo que tengo mi website y por lo que estamos haciendo este canal para tratar de ayudar a los latinos, ¿no? Que quieran incursionar en este apasionado mundo del aeromodelismo. Me daría mucho gusto que se suscribieran a mi canal. También me daría gusto que le dieran al dedito para arriba que les gustó mi video y pues bueno, nomás simplemente desearles suerte en sus vuelos y pues estaré aquí pronto tratando de sacar nuevos videos. Vamos un poquito despacio ya que a veces el tiempo es un poquito limitado y